Hola amigas y amigos, mirad, hoy vamos a hacer un pequeño trabajo de reciclaje. Si tenéis un cubo de los de la pintura o de cualquier otra cosa como este y queréis convertirlo pues en una cosita como esta, a ver, así, fijaos qué bonito queda, vale como papelera, macetero, paragüero, en fin, lo que queráis. Os recomiendo que veáis el vídeo que vamos a hacer porque es muy fácil, pero hay que seguir todos los pasos para que nos quede así de bien. Mirad, en primer lugar lo que vamos a hacer va a ser coger una hoja de papel, en este caso la he cogido doble, y estoy uniendo lo que sería el borde inferior hasta el centro, lo llevo hasta el centro. Con el borde superior hacemos lo mismo, lo llevamos al centro. Bien, ahora lo que haremos será dividir el alto de la hoja en tres, y vamos a doblarlo, de manera que quede doblado en tres, ¿vale? Nos queda esta tira. Vamos a unir esta tira a otra, ¿vale? Para que nos quede una tira más larga. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la siguiente manera. Lo abrimos un poquito y le vamos a dar cola o pegamento casero, como es en este caso, a las dos partes, ¿vale? Le damos generosamente porque queremos que nos quede una tira bastante fuerte. Y ahora las unimos de esta manera que veis, cerramos una pestaña, volvemos a poner un poquito de pegamento y cerramos la otra. ¿Qué conseguimos con esto? Que la unión tenga varios puntos de pegado y no se nos vaya a separar. Así nos va a quedar una tira larga y muy fuerte. Vamos a hacer 5 y luego haremos pues 8 o 10 más cortitas, sin unirlas. Como veis, lo que estoy haciendo es entretejerlas. ¿Cómo las entretejemos? Pues por el sistema tradicional. Las ponemos todas en fila y vamos a ir poniendo una de las cortitas, una por arriba, una por abajo, una por arriba, una por abajo. Y después con la siguiente tira haremos igual, pero la que antes estaba por arriba, pues ahora por abajo. Y así. Le vamos a ir dando algunos puntos de cola para que nos quede fuerte y nos quede pues una base con la que forrar nuestro bote de pintura consistente. Bien, esto se hace pues bastante rápido, Lo dejamos secar y esto es lo que conseguimos, ¿veis? Ahora pongo el bote de pintura encima y le voy a poner pegamento. En este caso le estoy poniendo pegamento industrial, ¿vale? Porque como el bote es de plástico, pues la cola normal no me sirve. Extiendo bien el pegamento porque quiero que me quede toda la superficie bien pegada. Lo extendemos bien y rodeamos el bote así con nuestro tapiz, con el tapiz que hemos hecho, que hemos entretejido de papeles. Bien, como veis el bote es más ancho por un lado que por otro, con lo cual me queda que se ve por la parte de arriba. ¿Cómo lo solucionamos esto? Pues nada, vamos a ir metiendo hojas de papel, tiras de papel, y las montaremos por la parte de abajo una encima de otra, con mucho cuidado y despacito, para que se note lo menos posible el cierre, el sitio en el que se juntan. Se puede hacer sin ningún problema si tenéis un poco de maña, ¿veis? Vamos entretejiendo las puntas para que se note lo menos posible. Una vez que ya tenemos las tiras verticales, ya hemos puesto las suficientes, en este caso hacían falta solamente 2, pero bueno, os puede hacer falta 1 o 3, depende de cómo sea el bote. Bien, una vez que ya lo tenemos así, pues ponemos alguna en horizontal. De lo que se trata es de que quede lo mejor posible. ¿Veis? Aquí estoy colocando una en horizontal, la he pegado igual que habíamos hecho antes. Bien, y ya está. El resto, el sobrante, pues lo voy a recortar para que no se note y para que todo quede perfecto. Así. Como veis, el resultado es bastante bueno y prácticamente no se nota nada. Bien, ahora lo que he hecho ha sido que estoy recortando las puntas, dejándome pues unos 3 centímetros aproximadamente para poderlas doblar. Pongo pegamento y poquito a poquito las voy doblando. Como el pegamento no seca inmediatamente, lo que hago es que lo voy a asegurar
con un poquito de cinta de carrocero. Bien, aquí lo estáis viendo, porque lo que quiero es que me quede todo fuerte, que quede bien pegado y que el cubo nos sirva durante mucho tiempo. Bueno, le damos una vueltecita de cinta de carrocero, lo aseguramos bien y vamos a pasar al tratamiento. Esto mismo que habéis visto lo he hecho en la parte de abajo, en la base del cubo, ¿El tratamiento cuál es? Pues en primer lugar le vamos a dar una mano de cola blanca de carpintero, en la que la he teñido. La he teñido con un tinte, en este caso, un tinte marrón. ¿Por qué utilizo esto en lugar de pintura? Pues porque, como sabéis, la cola blanca, aparte de que hace que el papel quede más fuerte, también le va a dar cuerpo y lo va a proteger de la humedad, de las manchas, etc. Así que de esta manera estamos dándole color, como haríamos con una pintura, pero además lo estamos fortaleciendo y vamos a conseguir que se convierta en algo casi duro, ¿vale? Una vez que ya está seco, es importante que esté seco, lo que hacemos es darle betún de Judea. Lo hacemos de la siguiente manera. Le estoy dando 2 o 3 tiras, no más, y una vez que ya están, eso sí, procurad que quede bien metido por entre todas las esquinas, todos los agujeritos. Una vez que he puesto 2 o 3 tiras, lo limpio ligeramente con un paño. ¿Por qué os decía que intentéis hacerlo cada 2 o 3 tiras? Porque si el betún de Judea seca un poquito, va a ser más difícil de quitar. Y queremos exactamente que nos quede que transparente el marrón que hay debajo, pero que nos quede con el brillo y con la pátina que deja el betún de Judea. Así que esto lo hacemos por todo el bote. Bueno, aquí estoy quitando nuevamente, ¿veis? Poquito a poquito, cada 2 o 3 tiras que hemos pintado, pues le vamos quitando un poquito de betún y ya está. Estáis viendo que el resultado, de verdad, me gustaría que lo pudierais ver en vivo y en directo. Parece realmente que sea un cuero o algo similar que lo hayamos tejido. Bueno, cuando ya lo tenemos hecho, lo que estoy haciendo es que lo voy a forrar pues para que quede más bonito. Yo he elegido un color rojo porque me parece que contrasta muy bien y que queda muy bien con el tono oscuro. Nada, es un papel de estos adhesivos al que le he hecho unos cortes en la base para poderlas montar, porque sabemos que la parte de abajo era más estrecha que la de arriba. Y esto es una cuestión de paciencia, de ir metiéndolo con mucho cuidado, y una vez que ya lo tenemos hecho, le he puesto un círculo en la parte de la base, y una vez que ya lo tenemos hecho, le damos con un trapo, le damos con cualquier cosita, vamos dándole hasta quitarle las arrugas lo más que podamos. Como el trabajo ya está casi terminado, solamente nos queda, pues con un pincelito estrecho y un poquito de betún de Judea, todo lo que son los bordes, todo lo que es cualquier puntito que haya quedado, lo vamos a ir disimulando para que quede pues lo más perfecto posible. Como veis, es un trabajo estupendo, espero que os guste. Suscribiros por favor al canal si no lo habéis hecho, darle like, comentadme el trabajo, hacedme preguntas, en fin, cualquier cosa que se os ocurra. Espero que os guste mucho y nos vemos en el próximo vídeo.